Gracias, presidente. Buenos días. Benito Jiménez, de Reforma. Si nos puede compartir su impresión, presidente, su opinión sobre un tema que ha usted criticado en diversas ocasiones, que es el Pacto por México, y ahora que se revela que el exdirector de Pemex dio a conocer que se dieron sobornos para que se aprobaran las reformas que contenían este pacto, específicamente a la bancada del PAN en ese entonces, en 2013, incluido su coordinador, el señor Ricardo Anaya, pues quien supuestamente recibió más de 6 millones de pesos. Presidente, si nos puede compartir su opinión sobre esto. Pues es muy lamentable lo que se está dando a conocer a partir de la detención y extradición del señor Lozoya, que fue director de Pemex y antes estuvo trabajando en una empresa española, OHL, también vinculada con el gobierno, que trabajaba con contratos del gobierno. Ahora ya se está sabiendo de que hubieron sobornos. La verdad es que esto ya se había dado a conocer en juzgados de Estados Unidos. El dueño de esta empresa, el señor Odebrecht, para lograr reducir sus penas, se comprometió a informar al gobierno de Estados Unidos como testigo protegido y dio a conocer cómo sobornaban a distintos gobiernos de América Latina. Esto ya lleva algunos años. Se actuó en varios países, fueron a la cárcel expresidentes, altos funcionarios públicos, y en México se tapó el asunto, es decir, hubo impunidad. Pero ya desde las primeras declaraciones del señor Odebrecht se habló de que había entregado a altos funcionarios de México sobornos por $10,500,000. Esa fue una de las cantidades que se dieron a conocer en ese entonces. Luego se supo también que habían tenido un trato preferente, para decirlo de esa forma sutil, porque esta empresa Odebrecht construyó una planta de etileno en el sur de Veracruz y logró contratos muy benéficos para que Pemex le vendiera gas a esta planta a precios bajos, gas que se utilizaba para abastecer a las plantas petroquímicas de Pemex. O sea, se dejó sin gas a las plantas petroquímicas de Pemex y al paso del tiempo pues ya ni Pemex tenía para abastecer gas a la planta de Odebrecht, etileno 21. En el contrato se establece que si Pemex no cumplía con la entrega, el abasto del gas, tenía que pagar multas. Desde que nosotros llegamos, por lo irregular de este contrato, por lo leonino de este contrato, se dejaron de pagar esas multas que nos parecen abusivas, onerosas, pero existen los contratos. Además, en ese entonces, para la construcción de esa planta, el financiamiento lo otorgó la banca de desarrollo, el Banco de Comercio Exterior. Es decir, fue un negocio que se hace al amparo del poder público. Esta empresa, Odebrecht, llega a tener una reunión de su consejo de administración en Los Pinos. Esto se da
antes de que llegara el presidente Peña. Luego, ya en campaña, se sabe que se utilizó dinero de Odebrecht para financiar esa campaña. Es también muy interesante recordar que en ese entonces presentamos nosotros denuncias por gastos excesivos de campaña que rebasaban los topes legales. La decisión del INE en ese entonces es de que no había ningún delito y que los que habían rebasado el tope de campaña éramos nosotros. Así está establecido en un dictamen del INE. Todo esto sirve de contexto para entender la importancia de que ahora el señor Lozoya esté dando a conocer que hubieron estos sobornos y que se usó dinero para comprar la reforma energética y que se repartió dinero a legisladores de partidos. Sería muy importante terminar de saber cuánto y a quiénes, porque una cosa son los 10.500.000 y otro asunto es también vinculado a este manejo ilegal, lo que se utilizó para comprar, sobornar a legisladores y que se aprobara la reforma energética, el llamado Pacto por México. Sin duda se usó dinero con ese propósito, porque parte del acuerdo para que firmaran los partidos el Pacto por México, que resultó ser Pacto contra México, era que se iba a comprar la planta de fertilizantes de Altos Hornos de México para producir fertilizante y entregar fertilizante a los campesinos. Era un acuerdo para que se firmara el Pacto por México, que estaban supuestamente demandando las organizaciones campesinas, y para que accedieran y aprobaran el Pacto por México, pues tenían que comprar esa planta que estaba convertida en chatarra y que se sabe se pagaron $200 millones de más, es decir, se pagó un sobreprecio de $200 millones. También Pemex a Altos Hornos de México. Entonces, es un gran fraude. Nada más esa compra de la planta significó una pérdida para el erario de alrededor de $500 millones, porque no fueron solo los 200 que se pagaron de más, sino lo que se invirtió para rehabilitarla. Llevó muchísimo dinero más. Todavía se tiene una deuda de Pemex por esa planta. Entonces, sí es un asunto que amerita que se atienda a fondo, que se terminen las declaraciones, que se busque un modo que permita, sin violar el debido proceso, informar al pueblo para que la gente conozca toda la verdad. La transparencia es una regla de oro de la democracia y todos los mexicanos tienen que saber qué sucedió con este asunto y que se llame a declarar a todos los implicados, que se limpie por completo de corrupción el país y no solo que se castigue a los responsables, sino lo que he venido diciendo, que se denuncie públicamente a los involucrados para
seguir estigmatizando a la corrupción, para que no se convierta la corrupción en una práctica común, aceptada, en una costumbre. Por el contrario, que podamos desterrar la corrupción de México, que es el principal problema de nuestro país. Imagínense con esas tranzas cuándo iba a salir adelante el país. No alcanzaba el presupuesto, por eso se abandonó al pueblo, por eso tanta pobreza, por eso tanta desatención, por eso el abandono en la educación, el abandono en el sector salud, por eso se desató la inseguridad y la violencia, porque se abandonó el pueblo, porque se dedicaron nada más a robar, a saquear. El llamado neoliberalismo es sinónimo de corrupción. Las privatizaciones fueron eso, atracos. Se quedaron con bienes, con recursos que eran del pueblo y de la nación, y eso debe de desterrarse, acabarse por completo. Entonces, sí, son tiempos interesantes. Qué bien que la Fiscalía tomó la decisión de otorgarle al señor Lozoya esta posibilidad de acogerse al procedimiento legal de testigo protegido o testigo colaborador, porque necesitamos saber toda la verdad y le tenemos confianza al fiscal, a Alejandro Gertz Manero. En otras circunstancias esto no se sabría, seguiría estando oculto. Miren, porque tiene tantas implicaciones este asunto. Una serie de Netflix sería un cuento de hadas, fresa, en comparación de esto, porque el escándalo mundial, la denuncia en la anterior Procuraduría, ciudadanos o organizaciones piden al Instituto de la Transparencia que se dé a conocer el expediente sobre el caso de Odebrecht. ¿Y qué creen que responde el Instituto de la Transparencia? Que no podía, que tenía que guardar el expediente sin darlo a conocer. El Instituto de la Transparencia, que cuesta 1,000 millones de pesos mantenerlo. Bueno, yo recuerdo que en ese entonces, cuando andábamos buscando que nos entrevistaran para aprovechar espacios en medios, tuve la suerte de que me entrevistó Loret de Mola, en aquel entonces, muy hostil la entrevista. Se ponían los conductores en aquel entonces pues del lado del régimen y me querían siempre sentar en el banquillo de los acusados. Tengo algunas experiencias sobre eso. Algunos simpatizantes, amigos decían: ¿para qué vas si no te tratan bien? Pero nosotros necesitábamos comunicarnos. Por eso digo, benditas redes sociales, porque ahora ya es otro asunto. Pero imagínense en aquel entonces que había control de la prensa, de la radio, de la televisión, con honrosas excepciones. Entonces me acuerdo que en esa entrevista, que por ahí debe de andar en las redes sociales, me dice el conductor del programa, Loret de Mola: a ver, pruebas de corrupción. Entonces les digo lo de la compra, le menciono la compra, le describo lo que habían hecho con la compra de la planta de fertilizante, lo que había hecho Pemex. Y claro, alzó nada más las cejas y no dio importancia a lo que había yo denunciado, porque yo, el tiempo que fui opositor, hice muchas denuncias
pero siempre con pruebas, siempre con pruebas. ¿Qué pasa? Al día siguiente, entrevista al señor Lozoya. Y entonces, ahí está también, seguramente. Está difícil, ¿verdad?, que se consiga ahora. Ah, la tienes. A ver, pasa. Y dice el señor Lozoya que era mentira. O sea, terminé de mentiroso. Pero miren cómo es la vida, las vueltas que da la vida. Hace 3 días leí una columna del señor Loret de Mola, ya con otra opinión. No cabe duda que hasta las piedras cambian de modo de parecer. Entonces, sí es un asunto muy importante. A ver si pasan y vayan buscando la columna de hace 3 días, donde Loret de Mola menciona el tema, aborda el tema. Pero bueno, qué bien, esto va a ayudar mucho al país, porque es moralizar a México. Ahora recordé también al general Mújica, un general revolucionario michoacano que admiro mucho, que fue gobernador de Tabasco, fue secretario de Comunicaciones y Transportes, de Comunicaciones del general Lázaro Cárdenas, fue también aspirante a la presidencia. Se dice que se perdió el rumbo del movimiento revolucionario porque si hubiese quedado el general Mújica, la Revolución Mexicana no se hubiese desviado, porque la verdad era un hombre íntegro, de primera. Y siendo gobernador de Tabasco en 1915, a pesar de ser Michoacán, estaba en Yucatán gobernando un sinaloense, Salvador Alvarado, otro general. Le manda una carta al general Mújica, se comunicaban en la época de la Revolución. La carta se titula "Moralíceme, señor general". Se la dedicaba a Salvador Alvarado y le contaba de cómo ya en ese tiempo se estaban empezando a hacer negocios al amparo del poder público. Entonces, es muy importante moralizar al país, porque sin duda el principal problema de México ha sido la corrupción, el principal problema del país. Entonces, todo esto, independientemente de lo judicial, ayuda a que se destierren, se hagan a un lado estas prácticas de corrupción, que no se repitan estos hechos. Porque, ¿qué sucedía? Había corrupción y se veía normal, y el corrupto no perdía ni siquiera su respetabilidad. Era una forma de vida, lo hemos dicho muchas veces. Se llegó por eso a decir de manera equivocada, irresponsable, absurda, de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Y eso no es cierto, desde luego. En las comunidades, en los pueblos hay una gran reserva
de valores culturales, morales, espirituales. Nuestro pueblo es honesto. Esto se da arriba. Es un asunto que tiene que ver con el poder, por la falta de ideales, por la falta de principios, por el querer triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, sí es un tema importante. No se tomaba en cuenta en las universidades públicas, en la academia. No era un tema relevante, no estaba en el orden del día del debate público político, la corrupción. En los discursos políticos no se mencionaba la palabra corrupción, no se hablaba de eso, porque era una especie de asociación delictuosa la que prevalecía, lo que imperaba. Entonces sí es interesante. ¿Se pudo? A ver. ¿Tercer grado? El problema es que la gente ya no quiere eso. O sea, han abusado. Les puedo platicar así rápido. ¿Por qué no? No, pero es muy interesante esto. Hay un acuerdo es muy interesante. Mire, un negocio de arriba, ¿sí? Ancira, tenía una planta de fertilizante, ¿sí? En Pajarito, de las que privatizó Salinas. Le llegó la planta Ancira, se privatiza. Ahora con el gobierno del presidente Peña se decide comprar la planta. La compró Pemex. La compró Pemex. Sí. Por encima. Estaba convertida No estaba en chatarra. En chatarra. Costaba cuando mucho 50 millones de dólares por el terreno. 800. Sí. Pagaron 500 millones de dólares. O sea, estamos hablando de negocios. Es que hay un acuerdo sobre el tema de la corrupción. Arriba Sobre ese tema hay de un acuerdo. corrupción, sí, de impunidad. Pero no los va a perseguir, candidato. No, es que hay un Entonces, acuerdo. Dijo que no los va a perseguir. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con la comunidad, con la impunidad. ¿Pero cómo? Y claro que los mexicanos todos, sí, la mayoría de los mexicanos está Sí, de acuerdo. totalmente. Ahora, el que hace esos negocios, sí, es el que hace esos jugosos negocios al amparo del poder público, que se han hecho inmensamente ricos, sí, pues claro que no quieren el cambio, o sea, los comprendo. Pero no los va ¿Pero a cómo? ¿Pero cómo? A ver, No los voy a perseguir, Manuel. por favor, no es mi fuerte, Espérame. la Candidato. venganza, y porque lo que queremos, sí, es sacar a México del atolladero en que lo han metido. Vamos a iniciar una etapa nueva en la vida pública del país. A ver, Porque también- candidato, ¿Pero cómo? Denis tiene otra pregunta en ese el mismo tema. En ese mismo el tema. tema de la corrupción, y que creo que ahí sí hay una cosa. A ver. Del otro lado, Andrés Manuel López Obrador dice, están cometiendo el atraco del siglo. Carlos, una mentira, aunque se repita 100 veces, no será verdad. Esto no es un atraco. Un atraco es quien propone endeudar a los mexicanos. Un atraco implica regresar a aquellas historias que nos tocaron inclusive a nosotros, en donde los mexicanos nos endeudamos, se cayó el precio del petróleo y todas las familias sufrieron. Pemex ya no puede seguir endeudándose. Hay que cambiar nuestra historia por historias de éxito para las familias mexicanas. ¿Está quebrado Pemex? Pemex tiene unas finanzas endebles, Carlos. ¿Y por qué? Porque, si me permites hacer el contexto, en los últimos 10 años Pemex ha pasado de producir en su pico 3.3 millones de barriles a producir 2.5 millones de barriles diarios. ¿Por qué? Porque ya no hay petróleo abajo. Carlos, inclusive en gas. Hoy en día México es un importador neto de gas. 33% del gas que consumimos en nuestro país es importado. Estamos en riesgo de convertirnos en importadores netos de energía. Esto no es justo para nuestras siguientes generaciones. Tenemos la oportunidad de cambiarlo a través de incrementar nuestra producción y, sobre todo, transformar hidrocarburos en empleos. Hasta ahí. Pero hay más, ¿eh? Pero bueno, ya después lo vemos. Pero el artículo... ¿Mande? Yo ya sabía ya lo habían denunciado hasta
hice un video, nada más que todo lo archivaban. Yo presenté denuncias, por eso tengo autoridad moral contra Salinas, contra Zedillo, contra Fox, contra Calderón, contra Peña Nieto, denuncias formales, sobre todo por la entrega de los bienes de la nación, los bienes del pueblo a particulares, por las privatizaciones y por la corrupción. En aquel entonces se tenía que buscar la forma de acusarlos por traición a la patria, porque de acuerdo a la Constitución, y eso lo tenemos que modificar, a los presidentes solo se les puede juzgar por traición a la patria. Entonces, miren lo que escribió hace 3 días, léelo, ¿no? Carlos Rodríguez de Mola. No, es muy interesante lo que estamos viviendo, pero a mí me llama la atención porque es bastante creíble lo que dice. Yo por ahí escuché de que les había costado comprar la reforma energética, creo que 1.200 millones de pesos. Y como lo plantea él, pues es creíble. Miren lo que dice. Bueno, este artículo lo escribió el 22 de julio en el Universal, Cómo cazar a Peña Nieto, y dice así. ¿Cuánto? Hace 4 días, ¿no? Hace 4 días. Enrique Peña Nieto solía hacer amarres en su propia oficina, con gobernadores o con legisladores de mayor perfil, votos a cambio de recursos presupuestales con margen de discrecionalidad para que a la hora de ser asignados generaran una comisión entre comillas. Concluida la negociación, levantaba el teléfono rojo de la oficina presidencial de Los Pinos y muchas veces incluso giraba la instrucción directamente a Fernando Galindo, su subsecretario de Egresos de Hacienda. Dale tantos millones a tal o a cual y punto. Lo que seguía era una minuciosa operación para darle forma legal al asunto. El papeleo, pues, para guardar las apariencias. Esa minuciosa operación era llevada a cabo por un hombre que fue asesinado hace 2 meses en Morelos. La Fiscalía Local apuntó que fue un crimen pasional. Nadie como Isaac Gamboa Lozano, quien el sexenio pasado se desempeñó como titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de Hacienda, para hacer una radiografía de cómo funcionaba la corrupción al más alto nivel. A cambio de los votos del Congreso, legisladores y gobernadores recibían manga ancha para etiquetar, entre comillas, recursos del presupuesto federal hacia alguna obra pública que quisieran, y de esa obra ellos se quedaban con una tajada. Isaac Gamboa era el hombre que aterrizaba el papeleo. Las citas solían realizarse en las oficinas de la Secretaría de Hacienda en la Avenida Constituyentes de la Ciudad de México. Era el último eslabón de los moches, entre comillas, que habían pactado en las negociaciones políticas los altos mandos del gobierno. Gamboa Lozano se llevó muchos nombres y muchos números a la tumba, pero no era el único que sabía. Otro personaje clave en la trama de los moches es hoy diputado federal del PRI, el subsecretario Galindo, que trabajaba en Hacienda bajo el mando de Luis Videgaray y con acceso directo al entonces presidente. Y también sabe buena parte de esta truculenta historia el también legislador priista Luis Miranda, amigo entrañable de Peña Nieto, una especie de rey del cash que manejaba enormes cantidades de dinero en efectivo para la operación política, primero como subsecretario de Gobernación y luego como secretario de Desarrollo Social. Esto me lo cuentan distintas fuentes a las que he acudido para tratar de encontrar nuevas aristas en la historia de la corrupción detrás del Pacto por México,
que ha denunciado el presidente López Obrador y que tiene como primera temporada de espectáculo político la participación del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, en su calidad de testigo protegido. En la operación de compra de votos que acompañó al Pacto por México, el desfile de nombres que sueltan las fuentes es interminable. Vamos a ver cuáles salen a la luz pública, cuáles se reservan por estrategia y contra cuántos realmente existe un proceso judicial que termine en una sentencia. Solo con una investigación exhaustiva que no seleccione interesadamente acusados y derive en una condena, se podrá hablar de combate a la corrupción y fin de la impunidad. Todo lo demás es campaña política. Sí, pero hay otro de las cajas fuertes. De las cajas fuertes. Es que ese es buenísimo. Ningún guionista pues de Netflix podría hacer eso. ¿Cuándo se sabía esto? El pueblo. Ahora Loret se volvió Bueno, este es un día antes de la corrupción detrás del Pacto por México que ha denunciado el presidente López Obrador y que tiene como primera temporada de espectáculo político la participación del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, en su calidad de testigo protegido. En la operación de compra de votos que acompañó al Pacto por México, el desfile de nombres que sueltan las fuentes es interminable. Vamos a ver cuáles salen a la luz pública, cuáles se reservan por estrategia y contra cuántos realmente existe un proceso judicial que termine en una sentencia. Solo con una investigación exhaustiva que no seleccione interesadamente acusados y derive en una condena, se podrá hablar de combate a la corrupción y fin de la impunidad. Todo lo demás es campaña política. Sí, pero hay otro de las cajas fuertes. De las cajas fuertes. Es que ese es buenísimo. Ningún guionista pues de Netflix podría hacer eso. ¿Cuándo se sabía esto? El pueblo. Ahora Loret se volvió Bueno, este es un día antes, paladín, o sea, hace 5 días. De la verdad. A ver. El 21 de julio, las cajas fuertes de Lozoya, escribió Carlos Loret de Mola en el Universal. Lo importante de esos departamentos, los de Lozoya, eran sus cajas fuertes. Medían como 1,5 metros de altura. Les cabían más cash de lo que pudiera uno imaginar. Las cajas fuertes estaban en departamentos de la zona de Polanco, en la Ciudad de México, y solo se abrían bajo las órdenes de Froilán Gracia García, brazo derecho del entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Para qué servía ese cash? Para sobornar políticos en el marco de la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así me lo revelan fuentes a quienes consulté buscando detalles sobre el modus operandi de Emilio Lozoya para lograr la aprobación de la reforma energética y que ahora le da acceso al privilegio de ser testigo protegido del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los fajos de billetes solían entregarse en bolsas de Louis Vuitton y otras boutiques carísimas que iban engrapadas en la parte superior para evitar que se viera el contenido. A veces se entregaban en los departamentos, a veces en la torre de Pemex, pero cuando se perdió el pudor, se veía a los legisladores al terminar sus jornadas de trabajo desfilando en los pasillos de las cámaras de diputados y senadores con sus bolsas de marca rumbo al estacionamiento para guardarlas en las cajuelas de sus coches. Los nombres de quienes recibieron dinero lo saben muy pocos, pero entre ellos sin duda están Emilio Lozoya y sus operadores Froilán Gracia y Carlos Autrey. En las negociaciones de la reforma energética, los funcionarios solían decir que gastarse millones en sobornar legisladores era un costo mínimo frente al dinero que iban a entrar con los contratos de la reforma energética, según testigos de los encuentros. Por eso no faltó el vivo que en vez de pedir sus bolsitas de cash, mejor pedía llevar mano en contratos petroleros que pudieran inclinar a favor de empresas de amigos y socios que le redituarían jugosamente el favor. Está claro que en la mira están mucho más el PAN y sus integrantes que políticos de otros partidos. Eso por la razón político-electoral que también mueve al presidente López Obrador. Es natural. Está bien, ¿verdad? Bueno, pues así está esta historia. Continuará. Ya nos vemos el lunes. Que la pasen muy bien. ¿Usted considera que la Fiscalía General de la República podría llamar al expresidente Peña Nieto a declarar? Yo creo que
todos los involucrados, si así lo decide la Fiscalía, todos tienen que comparecer. Aquí son dos, cuando menos, 2 sexenios, porque no solo es el caso de la reforma energética, es lo de Odebrecht, y eso viene del sexenio de Felipe Calderón. O sea, son procesos que se complementan. Entonces todos ya conocen también mi postura. En el caso de los expresidentes, ya lo he dado a conocer desde que tomé posesión. Dije que solo si el pueblo lo demandaba, lo decidía a través de una consulta, pero también yo no puedo detener un proceso judicial. Esto corresponde a la Fiscalía. Lo que no vamos a hacer es fabricar delito a nadie. No es muy fuerte la venganza. No podemos actuar con impunidad, es decir, no ser tapadera. Y yo lo que sostengo, a mí me importa mucho esto, más que por la cuestión jurídica, legal, por las acusaciones penales, lo que me importa más es que se limpie al país de corrupción. O sea, que quede desterrada la corrupción por abominable, que todos los mexicanos rechacemos la corrupción, que se estigmatice la corrupción y al corrupto. Imagínense, antes se le llamaba ladrón nada más al que se robaba una gallina, al que se robaba un pavo, al que se robaba una bolsa en el mercado, al que se robaba un cilindro de gas, al que se robaba la ropa que quedaba tendida en el patio. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les ponía de ejemplo. ¿Cuántas veces hemos hablado de lo que querían imponer, las máximas de que si no transas no avanzas, si tienes un cargo y no aprovechas la oportunidad eres un tonto político, pobre político? La moral es un árbol que da moras